Hoy les contaré la historia del barroco y cómo me llevó en una aventura. Hoy les contaré sobre mi travesía hacia una de las obras barrocas más representantes de todo el mundo católico. El arte barroco surgió como un estilo promovido principalmente por la Iglesia Católica, ya que las ideas reformistas y racionalistas intentaban dejar de lado la religión no solo en los espacios artísticos, sino también en el vivir cotidiano de los individuos. En las bellas artes, el término barroco se deriva del portugués barocó, que significa perla o piedra irregular, y describe un idioma bastante complejo, originario de Roma. Floreció durante el periodo entre los años 1590 y 1720, que incluye la pintura y escultura, así como la arquitectura. El arte barroco desarrollará un estilo claramente recargado y detallista, opuesto en gran modo a la simpleza del estilo renacentista. Esta travesía inicia yendo de Colombia a Portugal, específicamente en la ciudad de Porto. Una ciudad costera que, para la época, contiene todavía mucho arte barroco en sus calles. Teníamos como objetivo con un amigo viajar caminando hacia Santiago de Compostela. Una obra barroca que se podía apreciar en la ciudad era la Catedral de Porto. La característica principal de la arquitectura de este periodo son las líneas curvas que crean un efecto de expresividad y de dinamismo. Con esta nueva característica, en esta etapa, las fachadas toman el papel principal en la arquitectura y con ello aparecen numerosas columnas y cornisas. Lentamente nos aventurábamos en las zonas rurales que conectaban las ciudades en el paso. Mi amigo y yo nos aventuramos en las carreteras de Portugal, siempre andando a pie. Cargando nuestras maletas de 8 kilos, caminábamos lentamente hacia la ciudad de Santiago, cruzando Portugal ciudad por ciudad. La insinuación de enormes espacios es frecuente en la pintura y escultura barrocas. Tanto en el Renacimiento como en el Barroco, los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. Ciudades como Viana do Castelo encontraban grandes castillos en sus montañas, castillos que hacían parte también del arte barroco, siendo representados por la iglesia una vez más. Surge como una respuesta al manierismo. El arte barroco refleja sobre todas las tensiones religiosas de la época, en particular el deseo de la Iglesia Católica en Roma de reafirmarse en la raíz de la Reforma protestante. Por lo tanto, es casi sinónimo del arte católico de la contrarreforma de la época. Después de varios días, habíamos completado 97 kilómetros de 258 a pie. La representación de sentimientos y emociones, más que por la mera imitación de la realidad que rodeaba a los artistas de la época, era una característica muy esencial del arte barroco. También encontramos estructuras típicas militares, como el castillo de Valenca, el cual no contenía mucho arte barroco, para ser sincero, pero seguía siendo una estructura magnífica. Al cruzar de Portugal a España, seguíamos encontrando mucho arte barroco, al ser España otro país muy católico. La Iglesia Católica, para actuar en contra del protestantismo, mandó la edificación de diversos templos con un exceso de escultura, lo cual es una característica que notamos en casi todas las obras barrocas de la arquitectura. Otra característica era la intensa espiritualidad que aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. Llegando a Pontevedra encontramos la Basílica de Santa María la Mayor, la cual, como pueden ver, tiene mucho detalle en su fachada y en cada figura que allí se muestra. Tallada en piedra, tiene todo que ver con una historia.
Como ya había mencionado, los artistas se enfocaban en expresar el sentimiento. Nos faltaban casi 25 kilómetros cuando estábamos en la penúltima ciudad, en Padrón. Siempre nos encontrábamos arte barroco en el camino, ya que Portugal era un país muy religioso, y siendo católico se demostraba casi en cualquier edificio. Después de casi 11 días de caminata y 258 kilómetros llegamos a Santiago de Compostela, con una sorpresa que la fachada principal estaba totalmente cubierta por construcciones. Así es como debería verse realmente. ¿Qué hace a la Catedral de Santiago de Compostela tan especial?, se preguntará. Acoge el que según la tradición es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media, a través del llamado Camino de Santiago, mismo camino que yo realicé con mi amigo desde la ciudad de Porto en Portugal. Además, el Camino de Santiago era una ruta iniciática en la que se seguía la estela de la Vía Láctea, comunicando la península ibérica con el resto del continente. Esto fue determinante para que los reinos hispánicos medievales participaran en los movimientos culturales de la época. Otro evento interesante es que en el interior de la catedral mueven un cenicero gigante, todo con el fin de bendecir a los que visitan la catedral. El camino fue duro y exhaustante, pero al final valió mucho la pena. Así fue como el arte barroco influyó en mi vida. Al final llego a mi casa con un pasaporte lleno de todos los sellos y lugares que visité, que serán un gran recuerdo de esta aventura barroca. Gracias por escucharme, mi nombre es Nicolás Vanegas y esto fue Un Camino hacia el Barroco.